Muy buenas, soy Rivero y hoy veremos lo que nos pasaría si no volvemos a bañarnos. ¿Sabías que el récord mundial de permanecer más tiempo sin bañarse está en poder del iraní Abu Haji, quien lleva desde el año 1954 sin darse tan siquiera una pequeña ducha? Con 20 años de edad atravesó una crisis emocional que le llevó a apartarse de todo el mundo y decidió dejar de bañarse para siempre. El caso llamó la atención de los científicos, que después de realizarle varios análisis, le consideraron como el hombre con el sistema inmunológico más fuerte del planeta, ya que a causa de todas las infecciones que se han desarrollado en su piel, se han potenciado unas defensas muy por encima de las que poseemos los seres humanos promedio. Pero esto no es lo que sucede habitualmente. Vamos al tema. Los primeros 7 días sin bañarte. La mayoría de nosotros cuando éramos pequeños hemos estado hasta 3 o 4 días sin ducharnos y no nos ocurrió absolutamente nada. El problema habría sido si no nos hubieran obligado a hacerlo durante los días posteriores. Desde el segundo o tercer día sin lavarte irás acompañado del mal olor. Este depende de varios factores, como la actividad física que realices, tu peso, alimentación, etc. De cualquier manera se hará especialmente notable a partir del cuarto día. La flora bacteriana de nuestra piel estará cada vez más debilitada, lo que supondrá un aumento considerable de las posibilidades de desarrollar una infección. Las primeras 2 semanas te irá invadiendo un intenso picor por todo el cuerpo, sensación que se agudizará con el paso de los días. La piel tiende a producir más grasa en algunas zonas de nuestro cuerpo. En el caso del rostro, el exceso de grasa junto a la suciedad generará granos, puntos negros y acné, ya que cuando te duchas ayudas a mantener la piel hidratada. En caso de no hacerlo, se irritará y sufrirá erupciones. Del primer mes al sexto. En este punto, si algún día entras en un bar o en una tienda, que no te sorprendas si te echan a patadas por el pestazo que desprendes. Al llevar tanto tiempo sin ducharte, tu piel estaría creando un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Estas estarían pegándose un festival junto con los más de 40 hongos que habitan nuestra zona cutánea. Depende de varios factores, pero es muy probable que las zonas sensibles de nuestro cuerpo, como las axilas o la entrepierna, ya hayan aparecido infecciones, haciendo mucho más difícil el simple hecho de andar. A partir de un año sin bañarte. En este momento es muy posible que alguien ya te haya tirado un cubazo de agua con jabón por encima, ya que la acumulación de células muertas y sudor haría que olieses desde una distancia considerable. Si se levanta una ráfaga de viento, es fácil que al gato de tus vecinos le entren náuseas. Con el paso del tiempo, se acumulará tanta suciedad sobre tu piel que comenzarán a aparecer manchas de color marrón, la cual es una afección conocida como negligencia de la piel. El cuero cabelludo es muy sensible, por lo que la falta de aseo sería extremadamente mala para esta parte del cuerpo. La piel muerta se empezaría a acumular, convirtiéndose así en un pesado aceite que se mezclaría con la suciedad y las bacterias que allí habitan. Te harás incluso heridas del picor que te produce. La costumbre de la limpieza es un hábito innato necesario para que perdure la supervivencia de una especie. Por lo tanto, nuestro comportamiento como el de los animales se originó en la misma necesidad de evitar la enfermedad y no por cuestiones culturales. Los primeros humanos pasaban meses sin bañarse debido a la falta de conocimientos médicos, pero a día de hoy el rol ha cambiado completamente y la higiene está definida por los estándares de nuestra época. Es decir, los problemas ya no serían solo físicos. Ahora el hecho de llevar tanto tiempo sucio perjudica gravemente tu salud mental y tus relaciones sociales. Habrá una notable disminución del entusiasmo por la vida, haciendo que te alejes de tus sueños y de las personas que te rodean. Desgraciadamente hay personas que sufren de una terrible enfermedad llamada bromidrosis, que causa un olor extremadamente desagradable e imposible de disimular, y no tiene nada que ver con la higiene. A día de hoy, ya existen tratamientos que ayudan a combatir la patología. Si es el primer vídeo que ves de nuestra serie de ¿Qué pasa si?, te recomiendo que veas los otros que ya hemos hecho, pues son muy interesantes. Dale like si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo.